Escribe tu propia novela, episodio número 56. Hola, soy David SM, autor de novelas de suspense, y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas, y en este podcast te cuento lo que voy aprendiendo por el camino, con la esperanza de que te resulte útil a ti y te sirva de inspiración. Para más información puedes consultar el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Y en este episodio vamos a hablar del paso de mentalidad de escritor a la mentalidad de lector. Es probable, estimado oyente, que cuando empezases a escribir no te planteases que otras personas acabaran leyendo lo que escribes. Se da con bastante frecuencia lo que llamo el fenómeno del escritor oculto. Cuando hablo con amigos o familiares y les cuento que estoy escribiendo y publicando, a menudo me encuentro la sorpresa, grata sorpresa, de que algunos de ellos también escriben o sueñan con escribir, pero nunca lo han planteado abiertamente. Quizás porque no se sienten suficientemente seguros de que lo que escriben tenga la suficiente calidad como para publicarse. Me resulta muy fácil identificarme con esta situación, porque así es como vivía yo la escritura hasta hace muy poco, hasta hace apenas un par de años. Mm, esta mentalidad de escribir para uno mismo tiene la ventaja de que no tienes que afrontar las opiniones de los demás, que no siempre van a ser buenas. Pero por otro lado, puede que te guste por distintos motivos que otra gente te pueda leer lo que hayas escrito. Puede ser porque tienes un mensaje que, que aportar, que crees que puede ser interesante para otras personas, o bien porque tienes interés en generar algunos ingresos con tu escritura, lo cual me parece un motivo totalmente legítimo. Ese momento en que pasamos de pensar lo que nos gusta escribir a plantearnos lo que el lector quiere leer, creo que define un cambio de fase en nuestra escritura, en nuestro trayecto como escritores. Te recomiendo, estimada oyente, que des en este momento del proyecto creativo el salto para dejar atrás lo que, lo que te apetece dejar atrás, entre comillas, y, digamos poner en pausa más bien que dejar atrás lo que te apetece escribir, que de todos modos va a estar ahí, porque viene de serie con nosotros y eso no se va a ir en ningún momento. Pero que trates de fijarte, eh, digamos, prestarle más atención, o más atención de la que has dedicado hasta ahora, a lo que el lector o los lectores pueden querer leer. Para poder hacer bien este cambio de mentalidad y pasar de lo que me gusta a mí a lo que le gusta al lector, creo que hay un par de cosas que te pueden ayudar. Primero, lo que podemos llamar una mentalidad de servicio. Es posible que te hayas planteado inicialmente la escritura como algo para cumplir un deseo personal. Pero si en cambio nos lo planteamos como un servicio a otras personas, lo que nos interesará será ver cómo conseguir que lo que escribimos haga a nuestros lectores pasar un buen rato.
ten en cuenta que lo que me estoy refiriendo aquí con servicio, creo que es, o sea, yo considero servicio simplemente conseguir que alguien pase un buen rato, ya me parece, ya me parece mucho. Em, y si lo consigues con la escritura, pues me parece algo magnífico. Otra idea que nos puede ayudar es pensar en el proceso que sigues para elegir tu próxima lectura. No sé si te pasa esto, pero yo no tengo mucho tiempo para leer, así que eso me lleva a ser más cuidadoso a elegir lo que leo. Si estoy en una librería o en una biblioteca, lo primero que voy a hacer va a ser leerme las primeras páginas, las primeras 2 o 3 páginas del libro. Y si el libro no me engancha, entonces normalmente no me lo leo. Sé que suena simplista y sé también que esto acota un tipo de historia en la que predomina la acción, pero ese es precisamente el tipo de libro que me gusta. Ese es el libro que mi yo lector elegiría. Ahora bien, te animo a plantearte si tu yo lector, tu yo lectora, eh, elegiría para leer el libro que ahora mismo estás escribiendo o editando. Quizás te ayude también a hacer una pequeña lista de tus libros favoritos, los que no te importaría estos, bueno, es gracioso, ¿no? Pensarlo, pero los que no te importaría haber escrito. Si yo pienso algunos de los libros que más me gustan y bueno, pues desde luego no me importaría haberlos escrito. Y aún mejor si los tienes a mano, es decir, a mano en tu biblioteca, a disposición para mirarlos. De vez en cuando echa un vistazo a uno de estos libros y fíjate en cómo soluciona algunas de las cosas que te están bloqueando, que te están bloqueando. Puedes fijarte, por ejemplo, en la forma de empezar o terminar cada capítulo, o en el primer capítulo y en el último de estas novelas. Es decir, empezar a leerte solamente el primer capítulo y el último, y ver cómo inicia la historia y cómo la resuelve. Em, Así estás usando también la mentalidad del lector. Puedes fijarte también en cosas como el número de personajes que se mencionan en la historia o en el número de palabras que tiene cada capítulo. Puedes hacer un cálculo a grosso modo de, de, de lo que, de lo que se escribe, el número de palabras que escribe por línea, calculas el número de líneas y puedes hacerte una idea de lo que tiene cada capítulo. Si puedes, incluso puedes volver a leerte el libro entero. Es un libro que te gusta, pues quizá sea una cosa que sea estimulante, además. ¿Eres capaz de identificar lo que te cautivó en este libro? Pues sé que no es fácil, pero si consigues encontrar esto que te cautivó, tendrás una pista excelente de lo que tienes que intentar incorporar a tu propia novela. Sé que dedicar el tiempo a releer libros no es fácil, porque probablemente ya nos cueste encontrar tiempo para los que estamos leyendo por primera vez. Yo personalmente soy muy lento como lector, pero bueno, estoy tratando de mejorar la velocidad de lectura, entre otras cosas para aprender de las novelas que voy leyendo. Pero bueno, si no quieres ponerte así de intenso con la lectura, simplemente puedes pararte a pensar en la característica principal de tus libros favoritos y ya habrás avanzado mucho. Quiero aprovechar para recordar que en general en este podcast hablo de la escritura de novelas, pero lo que digo creo que también vale para otros tipos de proyectos creativos. Por ello alterno el uso de las palabras historia, novela y libro, pero porque creo que
a grandes rasgos, el proyecto creativo es muy parecido. em, Tiene muchos parecidos en unos y otros proyectos creativos. Si hablamos, por ejemplo, de un guión o cinematográfico, una obra de teatro, etcétera. Cuando los lectores, cuando los lectores de El Aullido del Lobo, una novela de secretos y redención, me hablan de cosas que no entienden en la novela o que echan en falta, etcétera, siento pena de no haberle dedicado un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo a pasar a esta visión de lector en ese momento en que lo tuve que hacer, porque habría ganado mucho en el resultado final. De, de todo se aprende y de publicar se aprende muchísimo. Y, y no descarto volver a hacer en el futuro una versión revisada de El Aullido del Lobo. Pero desde luego o sea, desde luego lo que sí que voy a hacer, seguro es, voy a volcar ese aprendizaje que estoy teniendo en el trabajo de edición que estoy haciendo ahora mismo. Ahora mismo estoy editando la nueva novela en Libertad Incondicional y al leerla pues me estoy dando cuenta de cosas que no me gustan y que quiero corregir. Em, Te he comentado en episodios anteriores que la fecha de publicación que me había planteado era el 1 de junio. Eh, Hoy estamos a 24 de abril, ya casi 25, y la verdad es que creo que voy a tener que recalcular esta fecha. Creo que podría publicarlo el 1 de junio si no le dedicase mucho tiempo a las sucesivas relecturas y correcciones, pero como ahora sé que el tiempo escatimado ahí puede suponer tiempo perdido a la hora de atraer a los lectores a la historia, lo más probable es que acabe cambiando la fecha de publicación al 1 de julio. Voy a intentar no alargarlo más y si consigo acelerar las relecturas y encuentro la, la posibilidad de hacerlo, pues sí que publicaré el 1 de junio. Pero bueno, no te quiero aburrir más con esta historia. Reconozco que tengo muchísimas ganas de meterme en el siguiente proyecto y eso es un poco lo que me está ahora mismo motivando a tener más prisas, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que las prisas normalmente pues suelen ser malas consejeras. Bueno, pues un obstáculo que podemos encontrar en este paso a la visión del lector es la resistencia al cambio. Podemos tener un cierto apego a la historia que escrito, porque le hemos puesto todo nuestro empeño, mucho empeño, y no queremos deshacernos de ella. Esto es algo muy normal. Creo que a nadie le gusta darse cuenta de que ha dedicado tiempo a hacer algo que luego al final no va a utilizar. Pero en realidad las partes que eliminamos nos han servido también de herramienta, nos han servido, si quieres, de peldaños que vamos pisando para avanzar en la historia. Y sin esas partes que ahora mismo nos parecen prescindibles, tampoco habríamos llegado a escribir esas otras partes que sí nos gustan. Pero sea como fuere, em, creo que ha llegado el momento de usar la tijera. Tijera con sentido y ahora, como te diré, a, a posteriori de la lectura, ¿vale? Si realmente no te ves capaz de hacer esta poda, sí que te recomiendo mucho que busques a un editor profesional para que lo haga. Pero de todos modos creo que si lo haces tú mismo o tú misma, aprenderás muchísimo. Y eso sí que tiene un valor enorme. El momento que eliges para hacer estas podas también es importante. Cuando lo acabas de terminar de escribir en el manuscrito, puede que estés todavía un poco sensible para ponerte con ello.
A mí no me ocurre esto especialmente, así que me pongo manos a la obra con la edición en cuanto termino de escribir. Eh, pero lo más habitual es dejar enfriar el texto al menos un par de semanas. Creo que ese es un plazo razonable. Un poco te recomiendo que lo pospongas mucho más, porque entonces no tendrás la sensación de avanzar con tu proyecto y puedes caer en la trampa, en el riesgo de acabar aparcándolo sin edie, por decir, bueno, ya lo haré más adelante, ya me pondré y bueno, pues te recomiendo que sí que te muevas, que acotes el momento en que vas a ponerte con ello. Creo que otras cosas importantes que puedes tener en cuenta cuando lees con el punto de vista del lector son si notas que estás usando un lenguaje demasiado rebuscado o que te lleve a desconectar, que lo anotes como algo a corregir. Lo mismo pasa si notas que hay párrafos enrevesados o que no están claros, o por supuesto si encuentras partes aburridas. Lo que a mí mejor me funciona en este momento, cuando estoy en la fase de lectura, es simplemente escribir todo. Y en general me contengo de corregir, o sea, procuro no corregir hasta haber terminado de leer el manuscrito entero. Em, a mí me ayuda a anotar esta información en un archivo Excel, pero creo que cualquier otro sistema parecido te valdrá igual. Si quieres un cuaderno o cualquier otra cosa que te ayude, o anotaciones al margen, a lo mejor imprimir el texto y hacer anotaciones al margen te puede ayudar también. Creo que al fin y al cabo, si queremos que nuestro libro sea atractivo para otros lectores, tenemos que conseguir primero que lo sea para nosotros como lectores. Bueno, pues espero de verdad que te haya resultado útil este episodio. Y si tienes algún tema que te interesaría que tratásemos en el podcast y que piensas que te pueda resultar útil, te agradecería que me lo dijeras. Por ejemplo, si quieres que le dediquemos más tiempo a la promoción, a la edición, a la escritura, pues podemos tratar de que el contenido que pongamos aquí se ajuste lo más posible a lo que necesitas. Em, si quieres me puedes escribir al correo electrónico escribe tu propia novela @gmail.com con las sugerencias que tengas y antes de terminar, si quieres, si eres escritor o escritora y estás trabajando en tu novela o si ya la has publicado y te gustaría compartir tu proceso en el podcast, estaré encantado de escucharte. Puedes escribirme a escribe tu propia novela @gmail.com y vemos cómo concretarlo. Me interesan especialmente los, bueno, me interesa conocer vuestros procesos reales de escritura, los bloqueos, aprendizajes y todo lo que pueda ayudar a otros escritores que están en el mismo camino, en el mismo punto del camino. Si te resulta útil este podcast, te voy a pedir que te suscribas en la plataforma donde lo has encontrado y para enterarte lo antes posible cuando salga un nuevo episodio. Estoy publicando todos los lunes y en el blog escribe tu propia novela.wordpress.com voy colgando las notas de cada episodio con la transcripción y cuando los hay, los recursos que voy mencionando. Y además he empezado a compartir todo este proceso eh, por escrito en una newsletter, donde desarrollo estas ideas con algo más de detalle. Si te interesa seguirlo, puedes suscribirte y encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto, adiós.